buenas tardes, señores y señores. Les habla José Francisco Pita desde la ciudad de A Coruña. Aquí empieza la 34ª edición del Festival Scout Galego y ahora les pido que me acompañen en este viaje. Este viaje nos lleva a conocer el origen de la ciudad de A Coruña, un origen que se sitúa en los alrededores de la Torre de Hércules, el único faro levantado en tiempos del Imperio Romano que aún se mantiene activo. Este faro se convierte en un símbolo coruñés, junto con las posteriores galerías de la Marina. Ambos lugares unen, inevitablemente, la historia de la ciudad con el mar que baña esta península del noroeste de Galicia. De norte a sur, de este a oeste, la ciudad de La Coruña recoge en sus gentes y en sus calles el espíritu del escultismo, un movimiento que llegó a estas tierras hace ya 100 años. Atrás quedan numerosos grupos, numerosas historias, numerosos niños y niñas que hoy son hombres y mujeres, personas que creyeron en este movimiento y que hoy lo enseñan a sus hijos e hijas. No hace mucho tiempo podíamos disfrutar por estas calles de chicos y chicas pertenecientes a grupos como el Grupo Scout Oza 322 o el Grupo Scout Brigantium 431, grupos que dejaron sus huellas, huellas que continúan presentes en las numerosas labores que llevaron a cabo años atrás, marcados por las canciones que durante años hicieron que muchos chicos y chicas cantaran y sonriesen ante las dificultades. San Jorge 33, Semente 597 y Hércules 283 siguen sumando capítulos en estos 100 años de historia en la ciudad de A Coruña, y siempre bajo la fija mirada del faro herculino, que continúa guiando con su luz el camino de todos los scouts coruñeses. Como en los ríos al mar, este pequeño viaje va llegando a su fin. En esta ocasión llega al lugar donde nos encontramos sentados. Comienza así la 34ª edición del Festival de la Canción Scout. Bienvenidos. Señoras y señores, comienza el festival, comienza el espectáculo, comienza la música, comienza el evento más esperado del año. Y como no podía ser de otra manera, viene acompañado de dos magníficos presentadores. El primero es un chico, un morenazo de 1,70 m, para muchos el terror de las nenas, pero estoy seguro de que más de una caerá rendida a sus pies. Con todos ustedes, Darío González. La segunda en esta historia es la chica, la bella dama. Os daréis cuenta al poco tiempo que ella es la que lleva los pantalones en este festival. Una mujer de bandera, una morena de estas que dejan marca. Los servicios sanitarios están en alerta ante los posibles desvanecimientos de los presentes, si es que esta mujer no dejará a nadie indiferente. Un fuerte aplauso para la única, para la inigualable, para ella, para Icia Rodríguez. ¡Buenas tardes! Buenas tardes a todo el mundo. Desde los pequeños castores hasta los rovers. Desde los papis hasta las mamis. Desde los scouters hasta... ¡Buenas tardes! Estáis aquí para disfrutar de uno de los festivales con más prestigio a nivel gallego. Darío, yo es que creo que no hay más, ¿no? Pero seguro que será un formidable festival.
¿Quién está esta tarde aquí? Bueno, contamos desde esta misma ciudad con 3 grupos. El primero, el San Jorge 33. En segundo lugar, el grupo Scout Hércules 283. Y el grupo Scout Semente 597. Desde Ferrol llega el grupo 19. Y por último, pero no menos importante, desde Santiago de Compostela, el grupo Scout Chan 292. Todo esto no sería posible sin el apoyo y la colaboración de todas nuestras familias. ¡Un fuerte y merecido aplauso! Muy bien. Bueno, ahora, como novedad en este festival, os voy a decir que va a haber un nuevo sistema de votación. Todos y cada uno de nosotros votaremos, formaremos parte del jurado y un representante de cada grupo recogerá estos votos. Por parte del grupo Scout Semente tenemos a Mario Orro. En representación del grupo Scout Hércules 283 contamos con Cintia Guimarães García. Mientras que el San Jorge 33 nos cederá a Adrián Belmonte. Borja Martínez Louro viene en representación del grupo Scout 19. Y por último, del grupo Scout Chan 292 de la capital gallega, viene representado por Yago Carballo. ¿Está todo, Darío? Creo que sí, ¿no? Podemos dar paso al festival. ¿Preparados para la cuenta atrás? El festival comienza en 3, 3, 2, 1... Borraremos lo imposible, seremos invencibles, con retranca y sentidiño, sorriremos noca. Oh, me habéis pillado cantando el último éxito del Semente 597, Sorriremos no camino, ganadora del último festival. Este año son los encargados de inaugurar el certamen. Son los primeros y tienen un entusiasmo enorme. Están felices de participar en este festival y de poder subir al escenario para darlo todo. Todos estamos expectantes ante esta primera actuación, pero no deben ponerse nerviosos, y no la harán, ya que vienen con una canción muy potente en la que confían ciegamente, Rebelión de la Alegría. Es la canción con la que se presentan este año, una canción llena de esperanza con la que nos empujan a crear un mundo mejor, una canción creada por el propio Gran en el que se implicaron cada uno de los scouts. Lo van a hacer genial, con mucho entusiasmo y sin duda nos demostrarán lo buenos artistas que son.
Semen por la han hecho fenomenal. Bueno, ahora toca dar paso al siguiente grupo, que la verdad decía, ¿sabes tú cuál es? Yo no te puedo decir nada. Bueno, pero seguro que con este vídeo nos acertamos bastante. Los caprichos del sorteo los convocan para actuar en el segundo lugar de este festival. Son el grupo Escautépolis 283 y este grupo lleva muchos años participando en este festival y haciendo vibrar a la gente con sus canciones. Contigo hasta el final se convierte en la elección de este año. Viviremos con este grupo una increíble puesta en escena en la que nos transportará por un momento a una noche de campamento. Una noche que nos guiará a un nuevo día bailando al ritmo de la música. Una canción que nos habla de la libertad y de las decisiones de las personas, con un mensaje claro: transmitirnos la importancia de la amistad y que pase lo que pase continuaremos todos unidos. Defenderá la canción con su voz y su presencia en el escenario. Todos confían en el grupo Escautépolis 283 y su Contigo hasta el final, con vosotros hasta el final. Vivir con miedo y seguir sufriendo en soledad.
Bueno, bueno. Un fortísimo aplauso para el grupo Scout Hércules 283. Que la verdad que lo ha hecho muy bien. Bueno, Icía, ¿qué pasa ahora? Sigo sin poder decírtelo, Darío. Bueno, pues... A ver Pero si nos yo lo... creo que estamos teniendo un nivel muy alto en este festival y va a ser muy difícil superarlo. Bueno, yo quiero seguir disfrutando de este festival, viendo las canciones, así que vamos con el tercer grupo, a ver qué nos dice. Llegamos al ecuador de este increíble festival y por fin llega el momento del grupo Scout San Jorge 33. Viene con un gran entusiasmo y lo tienen todo preparado para llevarse el aplauso y la ovación de nuestro querido público. Formados por increíbles intérpretes y con una gran canción que nos hará reflexionar y ver que en esta vida es necesario ver el lado positivo de las cosas, aprendiendo de los fallos y luchando por aquello que queremos conseguir. Xian Villamar se convierte en el compositor de esta canción, una canción que ha hecho soñar a todo su grupo. Están volcados al 100% en esta canción y tienen unas ganas enormes de hacerlo bien. Ya verán ustedes con qué talento y con qué seguridad y con qué facultades cantan esta canción. La abordarán. Como dice uno de los versos de su canción, si el sol no ha salido aún, lo sacaremos a la fuerza. ¡Vamos allá! El grupo Scout San Jorge 33 en tiempos de tormenta. Destino.
estáis pasando bien? Y la segunda, ¿queréis saber cómo se está viviendo este mismo festival en toda Galicia? Pues vamos con nuestro compañero Sergio, que está en Ferrol, donde el Festival Scout Galego se vive como nunca. Conectamos en directo. No tenía nada que hacer que venir desde Coruña a Santiago. Es decir, coger el coche para venir a Ferrol porque a los demás no les daba la gana. Es increíble. Estos dos son dos joyas, en serio. Bueno, oye, por favor, estate un poco atento que estos idiotas pueden darme paso en cualquier momento. Bueno, parece que tenemos un pequeño fallo en la conexión. Sergio, ¿no lo tienes? Sergio, hola. Os recibo perfectamente. Estamos aquí, en Ferrol. Vaya ambientazo. Todos los bares conectando con Scout TV. Las calles abarrotadas. No cabe ni un alfiler. Miles de personas han salido a las calles para ver este festival desde las pantallas gigantes que se han instalado en las calles gracias al Ayuntamiento de Ferrol. Sergio, ¿estás gustando las canciones de este festival? Y que lo digas, ha habido grandes ovaciones con cada tema y la gente está entusiasmada con la actuación de todos los grupos. Por eso os damos paso de nuevo, porque todo el mundo quiere continuar disfrutando de este festival. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Sergio. Conectaremos contigo más tarde. Muchas gracias. Increíble esta conexión en directo. Pero bueno, el festival no para y espero que estéis listos con lo que viene a continuación. Disfrutar. Señores y señores, es el momento de la cuarta actuación, que viene de la mano del Grupo Scout 19 de Ferrol, que a pesar de la distancia nos honra con su presencia. Los nervios que deben sentir en estos momentos antes de pisar el escenario, pero lo hicieron tan bien en los ensayos que seguro que ahora lo harán estupendamente. Si por algún motivo existiesen nervios en los integrantes de este grupo, seguro que se deben a la emoción por mostrar su canción al resto de grupos de Galicia. Hoja de Ruta se convierte en la representación de este año. Una canción que nos habla de muchos de los lugares que solemos conocer y descubrir de acampada. Las montañas, los ríos y los senderos marcan la letra de la canción. Una canción que nos anima a cantar y sonreír ante las dificultades. A seguir fuertes y con gran emoción la ruta que guía nuestro camino. El clan Sirius fueron los encargados de escribir los versos de esta canción. Se merecen el éxito y el aplauso de todos.
Desgraciadamente queda muy poquito para terminar este festival, pero si os habéis dado cuenta, solo queda un grupo. ¿Cuál será? La verdad es que no lo puedo decir, pero espero que este vídeo os aclare un poquito. Nos queda una canción. Excelente lugar participar en el último puesto del festival. Momento para el grupo Scout Chan 292. ¿Cómo estarán viviendo los padres, las madres, todos los niños y Santiago de Compostela este momento? Sin duda se les habrá hecho eterna la espera. Participan con una canción que nos muestra que por muy mal que vayan las cosas, si tienes el coraje y el valor necesario para enfrentarte a aquello que vaya mal, puedes lograr cambiarlo. Esperta xa es el título de la canción de la que os estoy hablando, y cuyos compositores son Jacob, un Robert e Iago, un Scout. Sin duda, una canción que nos hará reflexionar sobre las diferencias de género que existen en nuestra sociedad. Además de esto, estamos ante la única canción compuesta íntegramente en gallego y no podía ser de otra forma viniendo del único grupo de la capital gallega. Atentos para escuchar este Esperta xa. Este es el grupo Scout Chan 292 y este es su elección.
legal. Sabemos que es muy difícil, pero ahora es el momento de votar. Como ya os dijimos, en esta edición del festival el sistema de votación es nuevo. Cada uno de vosotros tenéis en la hoja en la libreta del festival una hoja para votar. Debéis dar 1, 2, 3 y 4 puntos a cada grupo en cada categoría: música, letra, puesta en escena e interpretación, siendo 1 el que menos os ha gustado y 4 el que más. Recordad que no podéis votar a vuestro propio grupo. De esta forma, cada uno de vosotros decidiréis cuál es la canción ganadora del festival. Tendréis exactamente 10 minutos para votar. Seguimos a la espera del resultado del festival. Y no sé tú, pero a mí el corazón me va a salir del pecho. Bueno, Darío, sé paciente. Y llegó el momento ya de que antes de conocer el resultado conectemos de nuevo con nuestro corresponsal, esta vez en Santiago. Parece que ya se me ha olvidado hasta ahí. Entonces... Sergio, buenas tardes. A ver si ahora no nos falla nada. Sergio. A ver, llamadme un poquito más. ¡Sergio! ¡Sergio! Ahí está. Buenas tardes desde Santiago de Compostela. El cardenal está por contratar a la afición del festival para que anime las misas los domingos. Aquí no cabe nadie. Al igual que en Ferrol, la gente ha salido a las calles, donde están instaladas las pantallas gigantes en sitios claves como aquí. Sergio, ¿cómo ves a los santiagueses justo antes de las votaciones? Aquí todos estamos muy nerviosos por conocer el resultado y a la vez tristes porque se va a acabar el festival. Muchas gracias, Sergio. Parece que las votaciones han finalizado y toca dar el protagonismo al jurado, que me gustaría que fuese recibido con un fuerte aplauso. Bueno, parece No va a ser recibido ahora mismo. que todavía, ¿cuánto le quedará? Un minutillo. Bueno, mientras, por favor, Dani, si puedes acercarte. Por favor, un fuerte aplauso para Dani Caramés. Por favor, Dani, si me puede. Estupendo. Por supuesto, Darío. Te doy por aquí. Bueno, pues esta es una canción muy conocida, por lo menos en el grupo Hércules, y los demás quizá también, entonces necesito que me ayudéis todos. Pero para hacerla os vais a poner de pie. De pie, delante de vuestras sillas, y vamos a poner de pie. ¿Qué les pasa a los papis? ¿Qué les pasa a los papis? La canción dice así, va con gestos y todo, y dice, en un árbol, en un bosque hay un árbol, en un árbol una rama, en un bosque hay un árbol, en un árbol una rama, en la rama hay un nido, y en el nido un pollito. Vale, y a ese pollito le pasan cosas. Ahora con gestos, dice, en un bosque hay un árbol, en el árbol una rama, en la rama hay un nido, en el nido o árbol, el pollito se cayó y lo pisaba, lo pisaba, lo pisaba. El pollito se sintió. Y lo lavaba, y lo lavaba, y lo lavaba. Y lo lavaba, y lo lavaba, y lo lavaba. El pollito se mojó. Y lo secaba, y lo secaba, y lo secaba. Y lo secaba, y lo secaba, y lo secaba. El pollito se arrugó. Y lo planchaba, y lo planchaba, y lo planchaba. Y lo planchaba, y lo planchaba, y lo planchaba.
pulso y lo pegaba y lo pegaba y lo pegaba. Y lo pegaba y lo pegaba y lo pegaba. Y ahora sí, el pollito se marchó. Ese jurado, por favor, está llorando. No se nota que esto está dentro del guión. No sé si alguien de abajo quiere compartir una danza o una canción con todos. Pues ven. Parece que un chico del chat quiere enseñarnos una danza. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ¿y cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? Lorenza. ¡Levantaos todos! La síntesis consiste en hacer esto. Y la música dice: Lorenza, ¿cuándo será nuestra cita? Porque no es lunes. Lorenza, ¿cuándo será nuestra cita? Porque no es lunes o el martes. Lorenza. Hasta el sábado, por favor, no rutas. Lorenza, mira Lorenza, cuando será nuestra citación, porque no es lunes. Lorenza, mira Lorenza, cuando será nuestra citación, porque no es lunes o martes. Lorenza, mira Lorenza, cuando será nuestra citación, porque no es lunes o martes o miércoles. Lorenza, mira Lorenza, cuando será nuestra citación, porque no es lunes o martes o miércoles. Lorenza, mira Lorenza, nuestra citación, porque no es lunes o martes o miércoles o jueves o viernes. Lorenza, mira Lorenza, cuando será nuestra citación, porque no es lunes o martes o miércoles, jueves, viernes, sábado. Gracias al público. Un fuerte aplauso. Seguimos haciendo tiempo el ejercicio. Entonces, Nati, comunícanos por favor que el jurado ya ha terminado. Queda poco, pero venga, no. Parece que el jurado aún sigue tomando su tiempo. Bueno, fántase, yo me empiezo Fancho. El Piojo Fancho. Vale, de pie, por favor. Y dice, y todos saltamos. Que viene el Piojo Fancho. ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? ¡Sacamos a matar piojos! ¡Sacudimos a matar piojos! ¡Se lo echamos al compañero! ¡Le rascamos la cabeza! Y todos saltamos. Que viene el Piojo Fancho. ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? ¡Sacamos a matar piojos! ¡Sacudimos a matar piojos! ¡Se lo echamos al compañero! ¡Le rascamos la cabeza! ¡Y todos saltamos! ¡Que viene el Piojo Fancho! ¡Qué horror!
estas chicas de la mano de 19. Vamos a hacer la danza de la casita. Vale. Os dejo el tiempo, ¿vale? ¿Quién va a cantar? Pues la danza consiste en... Bueno, lo sabéis todos. Empieza así. En una canción os vamos a enseñar y tenéis que repetir los textos. Bien, la canción es: yo tengo una casita que es así y así, que cuando sale el humo sale así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, y limpio mis zapatos así, así, así. La canción va a ir subiendo de nivel de voz, ¿vale? Y de tamaño de cosas. La primera. Yo tengo una casita que es así y así, que cuando sale el humo sale así y así, que cuando quiero entrar yo volteo así y así, y limpio mis zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, que cuando sale el humo sale así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, y limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que cuando sale el humo sale así, y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, y limpio mis zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que cuando quiero entrar sale así, y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, y limpio mis zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que cuando sale el humo sale así, y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, y limpio mis zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que cuando sale el humo sale así, y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, y limpio mis zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que cuando sale el humo sale así, y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, y limpio mis zapatos así, así, así. Bueno, Dice que aún no está. vale. Ya me obligan a quitar el micro aquí, así que no Sí, a ver. Sí. Bueno, esta es una canción que se la dedicamos a aquel. Bueno, nos mandan presentarnos, tiene razón, porque los chicos no nos hemos presentado, que mal educados. Yo soy K, del grupo 33. Él es ex-Balú, ahora en tropa Robert. Y él es Miguel, que también está en tropa. Y bueno, esta es una canción que hacemos todos los sábados, nuestros novatos, y se la queremos dedicar a la Aquela, que ahora está en Madrid. Y bueno, no sé si me están grabando, pero espero que sí, venga, si me gusta. Entonces, la canción es así, nos tenemos que levantar todos. Venga para arriba. Y la canción dice, va a ser con gestos, pero primero la enseño, es ¡wow! A la catonga. A la catonga, tonga, tonga. A la catonga, tonga, tonga. A la catonga, tonga, tonga. Bien, ahora nos vamos a agarrar
Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga. Entonces ahora se la agarramos a los de al lado. Yo como tengo micro no puedo. Y entonces ahora fuerte, ¿eh? Aracatonga. Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga, tonga. Bien, ahora nos vamos a agarrar nuestros hombros. Es difícil, pero lo podemos hacer. Entonces empezamos. Aracatonga. Aracatonga, tonga, tonga. Venga, y ahora como Shakira. Aracatonga, tonga, tonga. Ahora a los hombres del lado. Y fuerte, ¿eh? Ah. Aracatonga. Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga, tonga. Bien, ahora es difícil. No sé si podemos, nos agarramos los tobillos. La canción dice: las rodillas, no me dicen que las rodillas, que los tobillos somos manicortos, a las rodillas. Venga. Aracatonga. Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga, tonga. Venga, las rodillas de al lado, fuerte. Aracatonga. Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga, tonga. Ahora nos vamos a ganar nuestro culo. Y la canción dice: Aracatonga. Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga, tonga. Venga, ahora de lado y es la última, tiene que ser fuerte. Aracatonga. Aracatonga, tonga, tonga. Aracatonga, tonga, tonga. Bueno, un fuerte aplauso. Ya traen los premios. Enseñando el fabuloso premio para el ganador. Vale. Vamos a repartir un premio a cada grupo por su participación y por amenizar también este festival. Así que un aplauso para todos y para todos. Bueno, primeramente vamos a llamar aquí cerquita un representante del DFUE para que venga a buscar el premio, que sea un scouter, un... Un fuerte aplauso. De segundo, vamos a llamar a alguno de estos, por favor. Tiene que ser un scouter, al Julio, por ejemplo. Por favor, Julio, rápido. Muy bien. Ahora es el turno para el Chan 292, por favor, que se hace llegando.
Ahora es el turno de algún representante del 33, por favor, si se puede acercar por aquí. Lo animamos con un fuerte aplauso, que venga. Y para finalizar esta entrega de premios, vamos a llamar al C20, por favor, que se acerque alguien. Alguien de Spiderman y Castellano. Un fuerte aplauso. Y ya no queda ningún grupo, esto significa que solo queda un premio. El premio de la mejor canción, el premio al grupo ganador de este festival de la canción Scout 2013. 2014. Muy bien. Entonces nos va a decir el número del ganador. ¿El ganador? Emilia. Entonces, por favor, Emilia, el número ganador, el grupo ganador es el Grupo 19.